Muy bien, buenos días. Acerca de lo que un paciente o un familiar del paciente lo que saber. ¿Qué es lo que hay que saber sobre el glaucoma? Yo soy el doctor Robles, soy médico oftalmólogo. Hola. Y vamos a... Hola, hola. Hay que silenciar los audífonos porque si no no se va a llegar a entender bien la exposición. Bien. Vamos a empezar por definiendo qué es el glaucoma. El glaucoma es una enfermedad causada por la elevación de la presión intraocular. Hay que tener en cuenta algo muy que el glaucoma es una neuropatía, es una enfermedad que nervio óptico. El glaucoma es confundido generalmente como una enfermedad de presión intraocular elevada, pero no es así, es un problema óptico. Un nervio óptico adecuado, un nervio óptico sano, es un nervio óptico como lo que tenemos en la figura, que tiene un anillo neurito, que tiene, por decirlo de alguna manera, carnecita, que está engrosado, y un óptico que está dañado es un nervio óptico pálido, excavado, dañado, con pérdida de tejido. Vamos a ver el nervio óptico más adelante. ¿Cuál es el glaucoma en el Perú? Es la segunda causa de en todos los pacientes, seguida de la catarata. ¿Cuál es la importancia de esta? También causa ceguera, pero una vez el paciente, si no tiene ninguna enfermedad en la retina o en la córnea, va a ver de la cirugía, que no es igual o en la degeneración macular relacionada a la edad. Que el glaucoma causa principal, la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial. Hay que tener en cuenta que vemos aquí en el nervio óptico, al diagnóstico, con cualquier manera que le vamos a dar, sea gotas o sea con láser, no vamos a restituir este tejido que ya se perdió. Lo que vamos a buscar es que la poca visión que llega o mucha visión que llega a tener el paciente no se pierda, porque el glaucoma es como un caballo que sigue galopando. Entonces, con el tratamiento lo que buscamos no es ganar visión, sino es preservar. Bien, ¿cómo es que se produce el glaucoma? Para entender el glaucoma tenemos que entender normalmente el ojo. El ojo, rayos que vienen de la que cruza a la córnea, la pupila y el cristalino. Y la retina es la capa interna que conecta con el nervio óptico y recibe todas las imágenes que se encuentran en el cerebro a través del nervio óptico. La retina es una fuente que capta la imagen, transmite a través del nervio óptico hacia el cerebro. Sería como un cable de un electrodoméstico que genera los cerebro. ¿Qué quiere decir? Que si, por más que la retina esté funcionando muy bien, las imágenes que se está recibiendo transmitido un líquido transparente llamado en la parte anterior del ojo, un tono constante al ojo, esa forma de globo. A la misma forma que en la misma que va drenando, de manera que se mantiene un adecuado, la producción se da en la región posterior, se da en una estructura llamada red trabecular, que se encuentra en la unión de la córnea con el iris. Ángulo, parece un ángulo, herido por el iris, corneal por la córnea. De manera que todo lo que se produce tiene que ser drenado de manera constante.
para evitar de que le y aumente la presión dentro del ojo. Ahora, vamos a ver que esta estructura se encuentra en los 360 grados, se encuentra acá, se encuentra acá. Vamos a ponerlo con un láser. En cada parte, en los 360 grados de este ángulo, formado por el iris, que es la estructura que le da el color al ojo. Una persona tiene unos ojos azules, ver lo que le estamos diciendo es que tiene el iris de ese color. Ahora, nosotros evaluamos un ojo y queremos el estado del ángulo iridocorneal, hacemos un examen denominado gonioscopía. El ángulo puede estar abierto y constante el drenaje del humor acuoso hacia la malla trabecular, o puede estar cerrado. Es un término. Muchos pacientes que han acudido a una consulta en oftalmología han tenido el estrechez angular, el líquido, el humor acuoso que se está produciendo no llega hacia la malla trabecular y está causado por un bloqueo del iris, de manera de que el humor acuoso no puede llegar a la malla trabecular. Entonces, ¿qué? ¿Este ángulo abierto no puedo tener glaucoma? No. De manera clasificado el glaucoma en dos grandes grupos, ¿no? Al estado de este ángulo iridocorneal. Un glaucoma de ángulo abierto y obstrucción de la llegada del humor acuoso drenaje, que es como si fuera una estructura de colador de drenaje. Glaucoma de ángulo cerrado cuando hay una obstrucción. El acuoso no puede llegar hacia la malla trabecular. Entonces, que tienen un problema en la malla trabecular, van a tener una dificultad para drenar el humor acuoso, llegue el humor acuoso hacia la malla, sino que una vez llega, no va a poder filtrarse de manera adecuada. Es similar a que un caño está del agua constante, más se abre, conforme más se abre el caño, se va a llegar a es porque ya el sistema de drenaje y tiene un curso crónico. Este proceso no es de la noche a la noche, es un proceso de años, de manera de adaptarse. Tiene una evolución crónica y este es el glaucoma predominante a nivel. El otro causado por el cierre angular es cuando hay una obstrucción aguda del ángulo. Como esta obstrucción de 160 grados, no hay un buen drenaje del humor acuoso. Por lo tanto, va a haber un agudo, brusco, del humor acuoso, de la presión intraocular aguda, rápida. Entonces, el paciente llega, causa dolor. También puede llegar a tener náuseas, vómitos, pérdida de visión o visión de luces, de manera que los pacientes con glaucoma de ángulo en la consulta por un chequeo general. En cambio, los pacientes que vienen con un glaucoma de ángulo cerrado llegan al emergente intenso y es rápido, agudo. Ambos pueden llevar a la ceguera. Más rápido es que no se llega a manejar porque es una emergencia. No se llega a manejar, también va a haber un daño del nervio óptico, sobre todo rápido, y ceguera. En cambio, es asintomático, lleva a la ceguera de manera silenciosa. ¿Cómo es que se produce el ángulo abierto? El glaucoma de ángulo abierto se va a producir porque una u otra razón tiene problema el humor acuoso que se está produciendo. Por lo tanto, el humor acuoso se va a llegar a encharcar y la presión es hacia las paredes. Es como si fuese un puño que está constantemente presionando
la cabeza. Cuando la presión es constante en que la cabeza tenga que recibir o reciba menos sangre, es como prestar un tejido. Presión va llegando a aumentar conforme pasa el tiempo. Primero puede ser luego aumentar hasta chico, lo que evaluamos al hacer el fondo de ojo. Y generalmente le decimos la excavación de su nervio óptico ha aumentado, pero nunca la excavación va a mejorar, no va a reducirse. De ángulo cerrado es una evolución aguda. Va a tapar esta humor acuoso, no va a llegar hacia la malla trabecular. Esta posición, los que tienen descendencia o ascendencia, mejor dicho, asiática, presbicia. Los pacientes que son hipermétropes, riesgo a tener una estrechez angular. ¿Cómo se sabe esto? Solamente lo puede luego cuando hace una evaluación. No todos pueden tener glaucoma. Es que se ha desarrollado estudios para verificar qué pacientes tienen glaucoma o progresión más rápida cuando ya tienen glaucoma. Y se desarrolló este término de riesgo. Factores de riesgo significa mayor probabilidad de desarrollar alguna enfermedad. Hay factores de riesgo para diabetes, factores de arterial. En este caso, los factores de riesgo nos van a mostrar que son ciertas características que da al paciente una mayor probabilidad de desarrollar. Los principales son tener algún pariente con glaucoma, pero no cualquier pariente cercano. Madre, padre o hermanos. De todo hay que investigar cuando tenemos este dato de antecedente de glaucoma, si es que el paciente, si el familiar afectado con glaucoma llegó a quedar ciego con glaucoma, llegó a tener glaucoma, se le diagnosticó de glaucoma y a qué edad era por glaucoma. Porque de esa manera nos puede dar una idea de la actividad con la cual progresa la enfermedad en este tipo de pacientes. La edad, 30 años. Es importante saber que de un paciente de chequeo oftalmológico cuando pasa los 40 años. ¿Por qué? Porque a esta edad ya se pueden haber cambios en la cabeza del nervio óptico y es oportuno de glaucoma y evitar la ceguera. Pacientes de raza negra tienen mayor predisposición a hacer glaucomas crónicos de ángulo y pacientes que tienen raza asiática tienen predisposición a hacer glaucoma de ángulo. También la miopía o el hipermetropía. Cuando uno va a hacerse una medición de los lentes, tiene que preguntar siempre si es que es miope o es hipermetro. Medidas altas son riesgo para desarrollar glaucoma. Glaucoma de ángulo abierto y la hipermetropía para de ángulo cerrado. Prolongado de corticoides. Hay enfermedades, sobre todo las que requieren el uso de estos medicamentos de manera prolongada. ¿Cuánto es prolongado? Por lo menos, cuando un paciente el uso de corticoides por un periodo mayor a una semana tiene que pasar por un chequeo oftalmológico mínimamente la presión intraocular. Porque los corticoides, en ciertos pacientes, aumenta la presión intraocular pasada la semana y se corrigen al retirar los corticoides. Pero el medicamento que requiere el manejo adecuado de su enfermedad, cuando nosotros encontramos de la presión intraocular en la consulta, lo que vamos a hacer es darle medicamentos para que baje la presión y tenga que quitar para el manejo de su enfermedad de fondo. La diabetes mellitus arterial también se han descrito como
enfermedades que están relacionadas al glaucoma. Es importante saber que si un paciente llega a tener o más de estos factores de riesgo, tiene que pasar al oftalmológico para descartar el glaucoma por la gran relevancia que tiene de ceguera y entonces, si es que la mayoría de los pacientes son asintomáticos, ¿cómo sé que tengo glaucoma? En su mayoría, como bien hemos dicho, no. Y si llega a disminuir la visión, ya existe un daño severo del nervio. Glaucoma no causa ceguera de la parte central, o sea, que es la visión la cual usamos para ver caras, sino da pérdida visual de la clínica, que es la parte externa, hacia la parte central. Cuando tenemos un paciente con glaucoma severo, no necesariamente va a tener baja cuando le hacemos los test de agudeza visual. Incluso estos pacientes ven bien, pero esa es excepción. O una manera incorrecta de tener compromiso de glaucoma. Porque los pacientes, la visión central, la visión que para leer o ver caras, es la última que se llega. Entonces, los pacientes, en vez de tener una visión completa de este paisaje, un campo hacerse más concéntrico. Y lo último es la parte central. Toda esta parte negra es visión que ha perdido el paciente de glaucoma. ¿Qué quiere decir esto? Que es parte que es visión que ya no se va, se haga lo que se haga. Si uno quiere saber cómo es que ve un paciente con glaucoma, un ejercicio, teniendo un tubo, puede ser el cartil higiénico o cualquier tubo, y ponérselo en los ojos. Va a ver que va a tener hable del campo visual y para que pueda, cuando entre a una habitación, para que pueda distinguir, va a tener que hacer movimientos de uno tiene un tubo, tiene que hacer miradas para poder identificar. Estos pacientes que van a un compromiso de campo visual severo, tienen a sufrir accidentes porque lleguen de la parte externa hacia la parte interna. Sobre todo pacientes que se le tiene que explicar muy bien los semáforos, tiene que girar y para ver tiene que mover toda la cara para poder hacer un reconocimiento, porque no está viendo la parte externa, no puede pacientes. Por eso es muy importante el diagnóstico oportuno. No hay que prevenir el diagnóstico oportuno, porque la pérdida visual que se tiene por daño de glaucoma es irreversible. ¿Cómo sé que tengo glaucoma? Solamente se lo va al oftalmólogo. Cuando vienen a consulta los pacientes, se hacen evaluaciones. La tonometría, cual tenemos la presión intraocular, la evaluación de fondo de ojo, donde evaluamos características del nervio óptico y determinamos si se tiene características sospechosas o no sospechosas de glaucoma. El procedimiento es la gonioscopía, la forma o la estructura del ángulo irido-corneal. Así es que es un ángulo estrecho o es un ángulo. Luego de hacer esas evaluaciones, vamos a pedirle al paciente una serie de, principalmente la camping, importante porque es el examen que se le va a pedir constantemente al paciente si es que llega a tener glaucoma. Nos va a demostrar de manera objetiva cuánto está progresando el glaucoma en estos pacientes. Tiene dos gráficos, tiene una escala de grises. Los pacientes en qué medida su glaucoma está progresando. Parte negra que se va dibujando en este gráfico. El otro examen que se va a pedir es taquimetría. Es un examen que nos da el valor del grosor corneal. ¿Por qué? Porque se ha demostrado, o sea, vienen unas córneas delgadas, tienen mayor predisposición a tener una progresión más rápida de glaucoma y
que tiene córnea, es un factor protector para el glaucoma hacia la ceguera. En casos iniciales de glaucoma, usar la tomografía de coherencia óptica. Y si ya se le diagnosticó paciente, ¿significa que se va a quedar ciego? Realmente no. En la actualidad existen medicamentos que controlan muy bien la presión. ¿Cuál es el principal factor que tenemos para que el glaucoma progrese? La presión intraocular. El tratamiento utilizado en glaucoma y así evitarlo. Vamos a abordar un paciente en el manejo terapéutico que tenga glaucoma. Vamos a buscar que la vida del paciente no se pierda. No vamos a administrarle gotas, tratamiento quirúrgico para mejor visión. La visión que ya ha perdido ya no se va a poder recuperar. El ejemplo con la que contamos principalmente son las gotas. El paciente con glaucoma tiene que aprender a usar muy bien sus gotas, ya que es uno de los factores para que el paciente requiera manejo o tratamiento con láser. Los pacientes que no tienen un cumplimiento adecuado de tratamiento van a requerir para controlar un tratamiento quirúrgico. Todo nuestro ejército terapéutico va para controlar la presión intraocular. Tener en cuenta que los pacientes que son sometidos a un tratamiento láser o un tratamiento quirúrgico, de que después de estos ganar visión, van a tener una mejor visión de lo que tenían antes de operarse. No es así. Hay que recalcarle siempre a los pacientes que todo es para controlar la presión intraocular y evitar así la progresión de glaucoma. Colocarse las gotas indicadas por su médico, que si es que el medicamento no llega al ojo, no va a hacer efecto, por lo tanto es como si no se estuviera glaucoma. Esta es una ficha que habíamos desarrollado aquí donde dice la especialidad. Hay que lavarse las manos, lavarse las gotas. Se sabe muy bien que el coronavirus también transmitir por vía ocular. Con más razón entonces tenemos manos y si hemos salido por una u otra razón y es la hora de nuestra gota y hemos llevado la gota, hay que usar alcohol gel. Lavarse con alcohol gel, colocarse las gotas. No hay que colocarse las gotas con las manos sucias. Hay que elevar la cabeza y la mirada hacia arriba para el dedo índice de la mano no dominante, pueden dar la parte inferior del párpado y generar así un bolsillo entre el ojo y el párpado, que va a ser el saco conjuntival donde se deja caer la gota sin que la punta toque el párpado. De esta manera, el frasco no se más tiempo. Luego de colocado el ojo, la gota no puede ser ventilación del colín a distancia muy alta tampoco, porque si no va a caer al ojo como si fuera un golpe, lo cual va a hacer que lo agarre el ojo y bote la gota. Se debería cerrar el ojo por 30 segundos y solo echarse una gota, dos o más gotas del mismo frasco, vamos a tener un mayor efecto sino que vamos a aumentar, así que solamente deberíamos echarse una sola gota. Si es que está usando dos antiglaucomatosas, por lo menos 5 minutos para instilar la siguiente gota y evitar el fenómeno del lavado. Es importante que los aprendan a colocarse bien las gotas al inicio, como la gran población de pacientes con glaucoma, ya son pacientes, tienen dificultad para poder colocar. Un familiar debería de colocarse las gotas a los pacientes. Ellos mismos no saben cómo colocarse. Ha habido varios pacientes a tratamiento quirúrgico simplemente por este factor, que no están usando
las gotas. Usted y sus gotas tienen que preservar la mejor salud visual posible. Es importante saber. Acá tenemos un video que nos explica de cómo se debería de lavar, de colocarse las gotas. Saber que los pacientes deberían de colocarse las gotas en el horario prescrito. Se puede hacer uso de alarmas de los celulares y nada para que el paciente no se olvide de colocarse las gotas. También colocar los afiches en lugares donde los pacientes, como puede ser la puerta del refrigerador, el espejo del baño, o de manera que el paciente tenga que saber gotas en ese horario. Se puede presionar, como acá se está presionando el borde donde se juntan los párpados, para evitar la absorción sistémica de las gotas y evitar así algunos efectos adversos. Es importante también saber a qué efectos adversos se pueden llegar a presentar con el uso de las gotas. ¿Por qué? Porque hay alguna mucha irritación del ojo, picazón, molestias en la garganta, problemas en pacientes o tengan problemas en el corazón, y de saber los oftalmólogos para prescribir las gotas adecuadas, cuál va a ser. Es importante también, cada vez que tenga alguna reacción adversa, lo pueda comunicar con su oftalmólogo para ver la manera adecuada del medicamento. Y controlar el glaucoma va a depender de usted. Tiene que tener ánimo. A veces los pacientes no sienten que hay una mejoría de su visión, dejan de usarlo, el glaucoma va a seguir progresando. Cada vez que usted se usa las gotas, haciéndole bien al ojo para que pueda mantener la visión lo más sana posible en el estado en el cual ha llegado a consulta. Eso es lo que deberíamos de saber en cuanto al glaucoma. Acá tenemos algunas preguntas. ¿Podemos responderlas? ¿Un niño puede tener glaucoma? Un glaucoma es todo un mundo. El glaucoma es todo un mundo. Varios tipos de glaucoma en la que puede llegar a tener una persona joven. Hay un glaucoma denominado glaucoma juvenil. Secundarios. Hay glaucomas que son causados congénitas. Y hay glaucomas que son heredadas, ya, por una malformación, que son los glaucomas congénitos. Este tipo de glaucomas va a llegar rápidamente a consulta porque causan bastante disminución de las pacientes. El niño que se está chocando con las paredes, el niño pesando mucho, que no se está fijando bien a la hora de la lectura, o desde que no está teniendo un buen contacto con su entorno, hay que llevarlo inmediatamente a una consulta por el pediatra y por el oftalmólogo, porque puede ser que esté desarrollando glaucoma. Que sea niño no descarta que pueda tener glaucoma más adelante, sino que puede tener otro subtipo de glaucoma. Es importante evaluar. Si el paciente tiene glaucoma y se suspende ¿qué le puede pasar? Lo que hemos mencionado, si un paciente con glaucoma suspende las gotas, es como estar quitándole el bastón a una persona coja. El paciente va a seguir, el glaucoma va a seguir avanzando, el soporte de ese ojo y la presión del ojo, la presión intraocular va a seguir dañando el nervio óptico. Entonces, el paciente que se le diagnostica con casar con sus gotas hasta la muerte, no puede suspender las gotas. A veces uno suspende otra dosis y son causas para que el paciente directamente a las cirugías. Que un paciente vaya a una cirugía no quiere decir visión, tampoco quiere decir que va a perder visión. Todo acto quirúrgico, nadie le puede garantizar que un acto quirúrgico esté libre de complicaciones. Así que si podemos dilatar el tiempo para hacer un manejo, es excelente, porque si que de un inicio ya tenemos
con el as bajo la mano de una vez porque el paciente no ha usado sus gotas, no controle la presión intraocular con el manejo quirúrgico y las armas para ofrecer al paciente. Y el paciente va en camino hacia una ceguera, hacia llegar a quedarse ciego de manera segura. Así que con glaucoma tiene que usar sus gotas, no puede suspender sus gotas, la presión intraocular se va a elevar. El tratamiento es para siempre, obviamente sí es para... se usan varias marcas, hay medicamentos que se llegan a unir, reducir los efectos adversos. Un paciente deja de usar llega a dejar de usar porque tiene ojo seco, el ojo se vuelve rojo, le pica, le duele, le molesta, y por eso es que hay varias formas de disciplinar al ojo y también de uso de gotas con gotas compuestas. Todo esto va encaminado hacia que el paciente, hacia una mejor adherencia al paciente. ¿Habrá alguna campaña de prevención? Respuesta, sí. Vamos a comunicar, seguimos en nuestras redes. No sé. Sí, vamos a campañas de detección de glaucoma. Vamos a tener campañas, no glaucoma, sino campañas para detectar catarata y para detectar problemas retinales, porque son las principales de ceguera en nuestro país. Y las primeras es que la catarata tiene un buen pronóstico si es que solamente hay daño. En el que no hay daño en la parte retinal, excelente. Un adulto con tiroides puede ser propenso a tener glaucoma. Tengo 58. Muy bien. Un factor de riesgo al desarrollo de glaucoma de ángulo abierto es el hipotiroidismo. Se llaman pacientes que tienen hipotiroidismo, cursan con presión arterial baja, lo cual hace que le llegue poca sangre hacia el nervio. Entonces, como le llega poca sangre, va a haber una lesión de la cabeza del nervio óptico. Puede llegar a desarrollar con menor daño posible. Entonces, los pacientes hipotiroidismo también es conveniente que se haga una evaluación por una evaluación para descartar este glaucoma. ¿Hasta cuándo debo usar Bueno, esa pregunta ya la hemos contestado. El valor normal de la presión intraocular. El valor normal de la presión intraocular va de 10 a 21 milímetros de mercurio. Pero esto es relativo. Hay pacientes que son más sensibles a presiones de 21 milímetros, son de que son más sensibles a 15 milímetros. Todo esto. Y también tenemos que tener en cuenta el grosor corneal que nos da la paquimetría, los exámenes que se le pide al paciente una vez que esté en contacto en la primera consulta. Es relativo a lo normal de la presión. La mayoría de la población va de 10 milímetros a 21 mercurio. Si tengo glaucoma, ¿también puedo tener catarata? Sí, que tenga glaucoma, que tenga catarata. La catarata es un proceso de es una opacidad del cristalino, que es esta estructura que es transparente en la juventud. Conforme pasan los años se va llegando a opacificar y una vez que deja es una obstrucción entre los rayos que viene a la retina, la tenemos que operar. Una vez quitado el cristalino, ponemos la que pueda compensar la medida del paciente y pueda... El glaucoma es un problema de la región posterior del ojo, del nervio óptico. La catarata es un problema de entidades diferentes. ¿Cómo puedo estar que no tendré glaucoma en unos años? La única manera por la cual uno puede estar seguro de que no va a desarrollar glaucoma es haciéndose los chequeos constantemente, todo si tiene factores de riesgo. El chequeo continuo va a hacer que el paciente pueda determinar qué toma en estadios iniciales y de poder tener un mejor resultado con la terapia que se le va a brindar.
Nadie le puede decir que si en el momento de la primera consulta no tiene glaucoma, en unos 10 años no va a tener glaucoma. Siempre que eso ya lo va a decidir su oftalmólogo cuando va a pasar consulta. Si yo tengo glaucoma a partir de... A ver. Si yo tengo glaucoma, imagino que menciona una madre de familia, si sus hijos, glaucoma, sus hijos también tienen riesgo de desarrollar glaucoma. ¿Cuándo es lo recomendable? Más a los 40 años. Más de los 40 años ha desarrollado glaucoma en su etapa adulta mayor, por decirlo así, más de los 40 años, sus hijos deberían tener su cita mínimamente a los 40 años. Tendría que ser a los 40 años, la primera consulta por oftalmología. ¿Qué tengo que hacer si me olvido usar las gotas? Si se olvida las gotas, probablemente tenga algunas condiciones que estén produciendo que se olvide las gotas. Hay que evitar o hay que agenciarse de algunas estrategias para evitar pasarse o saltarse las gotas. ¿Cuáles son? Se ha hecho unos estudios para verificar problemas no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. La principal causa de falla terapéutica es que los pacientes se olviden de gotas. Entonces se puede poner alarmas, puede poner horarios en lugares muy vistosos, se puede colocar, avisar por un familiar. De estas diversas maneras, teniendo horarios en varias partes de la casa, para reducir el riesgo de olvido. Además de esto, si es que ya el paciente se ha llegado a olvidar las gotas, no tiene que colocarse, sino nuevamente reiniciar con las gotas. Si que está no todas las noches, si se olvidó de usar una gota, al día siguiente tiene que volver a usar sus gotas normalmente. Si se saltó una dosis, va un día, al día siguiente el doble de gotas. No es así. Tiene que, el día que le toca la gota es la misma dosis. No tiene que ser más de una gota del mismo medicamento. Bueno, no quiero decir que no va a usar 2 o 3 gotas de diferentes medicamentos de latanoprost. Una gota de los tétimos, sea la gota que esté usando. Si no tomo cortisona ya, pacientes que usan corticoides tienen mayor predisposición a una elevación de la presión intraocular. No toma corticoides tiene el mismo riesgo de elevación de presión ocular que el resto de la... O sea, no quiere decir que por el hecho de no usar corticoides no va a tener una elevación de la presión intraocular. El uso de corticoides eleva la presión solamente está usando los corticoides. Nada más. Cuando se llega a operar de glaucoma, ¿cuándo opera trabajar? Esto es relativo. Las cirugías de glaucoma deberían, por lo menos, tener un descanso, porque el manejo quirúrgico, sobre todo en estos pacientes, en la que nosotros hacemos un ingreso por la parte blanca del ojo, que es la esclera, ingresamos hacia la parte anterior del ojo, la parte de la malla trabecular para mejorar el drenaje. Tenemos el paciente con bastante cuidado en su ojo, ningún tipo de esfuerzo, no puede estar agachándose por una altura que sobrepase el nivel del corazón, porque se va a aumentar y la cirugía se puede llegar a malograr. El manejo postoperatorio, que es de glaucoma, tienen bastante importancia porque depende mucho de las condiciones en la cual está el paciente. Si el que no se va a cuidar, es mejor no operarlo de glaucoma porque se va a malograr. La cirugía no va a funcionar. Se tiene que conversar mucho con el paciente sobre lo delicado que se siente, porque se está optando por manejo quirúrgico porque las demás terapias que le hemos brindado al paciente han surtido efecto. Si es que no ha surtido efecto y el paciente no se va a cuidar, ya no vamos a tener ninguna arma
adicional. Así que si la cirugía de glaucoma no sale bien, porque el paciente no se cuidó, por tantas cosas que pueden haber pasado, vamos a hacer, si que volvemos a operar, es solucionar complicaciones. Y las complicaciones van a lesionar más el nervio. Así que si es que a operarse de glaucoma, por lo menos tiene que estar en un mes. Y de acuerdo a lo que diga su oftalmólogo. Hacer mi vida normal después de que me hagan un láser glaucoma. El manejo del láser con glaucoma, el láser lo hemos usado en glaucoma para varias cosas. Una modificación de la estructura de la malla trabecular en el ángulo y también para hacer un agujero en el iris. Ambas van a causar, cada uno tiene sus complicaciones en menor medida, pero usted puede hacer su vida normal después del manejo del tratamiento láser. Una vez que se ha hecho el procedimiento, que se ha ganado los hallazgos que tengan posterior al tratamiento, su oftalmólogo le va a decir cuáles son las recomendaciones, cómo tiene que reposar, cómo tiene que usar las gotas, qué gotas tiene que usar después del manejo de láser. Y tener en cuenta siempre, los pacientes deberían de preguntar qué es lo que se le va a hacer. Hacer un agujero en el iris para evitar que el iris pueda pegarse a la córnea y así generar un bloqueo, o usar el láser para modificar la malla trabecular. Muy diferentes. Así que todo eso lo va a decidir el oftalmólogo. Ya no hay más preguntas. Ahora acá en el chat. A ver, la señora dice, ¿cuál es la causa de la catarata? La causa de la catarata es la opacificación del cristalino. La causa, el cristalino sigue creciendo, a pesar de ser nuestro cuerpo en general, el último día de su vida. Entonces, se va apiñando más las células. Crece una célula en la región ecuatorial, en la región, y se va pegando hacia la parte central. Otro crece hacia la parte central, y llegando hacia la parte central. Se va formando como si fuera una cebolla. Entre más células tenga, y a mayor contacto solar, mayores daños eh, de estrés en el cristalino, más rápido tendría que operar. Generalmente los pacientes más de 40 años, más de 60 años, ya tienen algún grado de opacidad cristalina. ¿Cuáles son los signos de una cirugía de glaucoma? Los signos de alarma que uno debería de tener en glaucoma es el dolor. Todo manejo óptico en glaucoma tiene alto riesgo de infección. La infección en los pacientes que tienen glaucoma se va a manifestar, o los que han sido glaucoma, sea de catarata, sea de una inyección en el ojo, va a ser dolor, principalmente dolor. A los pocos días, lo más frecuente es que sea dentro de, de, de operado. Baja visual, el paciente está viendo normal, pero ya la opción de empezar la operación, pero esa visión se opacifica, se vuelve, y el ojo se vuelve rojo como una fresa. Principalmente estos son los signos de alarma que uno debería tener en cuenta. Baja visual y el ojo rojo como una... Apenas sienta que el ojo está empezando a doler, entrando desde el primer día postoperatorio, tiene que llamar inmediatamente a su oftalmólogo para una evaluación del manejo de las... Creo que ahora sí ya no hay más preguntas. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por... Vamos a seguir haciendo algunas charlas para concientizar más
acerca de la salud que tenemos que tener en nuestra población en general. Muchas gracias a todos.